quiero ser simple y quiero que en esta mañana recibas también la invitación del Señor a ser simples. Vivimos en un mundo que está muy complejo, está todo muy complicado. Parece que la claridad se ha ido y hay una confusión que impera en todo el mundo. La confusión no viene de Dios. Dios es claro en el establecimiento de sus principios y de su voluntad. Toda confusión que el hombre enfrente es parte del propósito de este maligno, que es una máquina de sacar a la gente del propósito de Dios. Por eso la invitación de hoy es a que seamos vos y yo simples. ¿Sabes qué? Simple no significa superficial. Es como lo que vos ves allí. Un vaso de agua tiene el agua de ese arroyo. Si pones tus manos allí en el arroyo y bebes el agua, te vas a dar cuenta que la composición es la misma, el sabor es el mismo. Es lo mismo tomarte un vaso o meterte adentro del agua. El agua es la misma. 2 átomos de hidrógeno con 1. Cuando esa composición química molecular se establece, ya sea bombardeando un núcleo de un átomo o metiéndole a algún otro, se rompe eso. Pero la estructura molecular del agua es la misma en un arroyo que circula o dentro del vaso. Ser simples significa conservar la composición fundamental de lo que es un cristiano. ¿Me entendés? Entonces a lo mejor con estas palabras que yo te he dicho te he confundido más. Pero ser simples para Dios no significa que seamos superficiales. Significa que conservemos lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Ya que el mundo está pagando para que se le simplifique la vida. Ahí lo tenés a Rappi, lo tenés a Globo, Pago Fácil, todas las otras, todas esas cuestiones que los de delivery, y mucha gente está pagando fortuna para que la vida se le simplifique. Cuando nosotros abrimos nuestra computadora, nos damos cuenta de que allí hay muchos buscadores, pero el buscador más aceptado del mundo es el buscador de Google. Y se ha establecido por qué. ¿Saben ustedes por qué Google, cuando vos abrís, es el buscador más elegido del mundo? Por su simpleza. Hay otros que en la pantalla tienen mucha información. O fíjate que cuando vos abrís Google, prácticamente es una pantalla en blanco con las letras fundamentales y ahí vos tenés para tipear. Y es tan impresionante el efecto de esta simpleza de Google que nosotros empezamos a conjugar un verbo que no existe en la Real Academia Española, pero que pronto, como tenemos un idioma dinámico, lo van a tender a poner en la Real Academia. Y ese verbo es googlear. Entonces la gente busca lo simple. ¿Y sabes qué? Creo que los cristianos hemos entrado en un lapso de confusión, en un lapso donde hemos enredado tanto las cosas que hemos perdido o estamos tendiendo a perder nuestra simplicidad. Y eso es lo que el Señor puso para mí y lo que el Señor puso para ustedes en esta mañana. Ser simples no significa ser tontos. Ser simples significa ser como Dios. Cuando nosotros estudiamos la teología, dentro del estudio de la teología, estudiamos que Dios es simple. Y esto implica que Dios no puede ser compuesto ni descompuesto. Nada se le puede sumar a Dios, ni nada se le puede restar a Dios. Dios no puede ser dividido. Dios no puede ser compuesto. Dios no es una suma de 3 dioses. Dios es el único vivo Dios verdadero. Dios es simple. No es menos santo que con respecto a su amor. A veces que nosotros queremos, cuando nos hacen algo malo, que toda la justicia de Dios, y nos ponemos espirituales, le baje al pobre que se nos puso al frente con algo. ¡Ay, Señor! Tú eres justo, Señor. Y la verdad es que cuando Dios obra con justicia, no obra menos
que con su amor. Dios siempre permanece en un equilibrio que no cambia. ¿Por qué? Porque Él es simple. Y de ninguna manera podríamos decir que Dios es superficial. Dicho esto, vamos al texto bíblico, porque no quiero que se nos pase el tiempo. Y quiero ser simple. Vamos a ir al libro de Hechos. ¿Cómo era la composición de los creyentes? Al comienzo, ¿cómo era la iglesia? Al comienzo, en los albores, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Ahí buscarás el libro de Hechos. Hechos fue escrito por Lucas, un médico griego que consolida a un tal Teófilo. Y va a poner allí los elementos que constituyen la composición simple del cristianismo. ¿Me seguís? Entonces, no la compliquemos más. Vamos a la Biblia y veamos lo que es ser iglesia. Y nos vamos a poner todos de pie, como hacemos los domingos, y vamos a leer la palabra de Dios en el capítulo 2 de Hechos, versículos 41 al 47. Dice la Biblia allí: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Lucas escribe el libro de Hechos para consolidar en la fe a Teófilo. Pero escribe Hechos como segundo tomo. Más de uno de ustedes sabrá que el primer tomo que Lucas escribe con ese objetivo es el Evangelio de Lucas. De forma tal que para consolidar a Timoteo, Lucas indagó diligentemente y documentó la veracidad, no la verosimilitud de la vida de Cristo y de los primeros 30, 40 años de la iglesia. La vida de Cristo, Evangelio de Lucas; la vida de la iglesia, libro de Hechos de los Apóstoles. De forma tal, mi hermano querido, que la consolidación de cualquier cristiano tiene que ver indudablemente en primer lugar con un encuentro con el Señor Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Pero un cristiano no es cristiano si no está en el cuerpo de Cristo prácticamente. Y esto comporta que la consolidación, el proceso de madurez, no es para los llaneros solitarios. Dios usa su iglesia para fomentar el proceso de madurez espiritual en nuestra vida. Entonces, aquí tenemos el libro de Hechos. El programa de Hechos es explicitado en el capítulo 1 y el versículo 8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y todo el proceso del libro de Hechos tiene como base estructural el versículo 8 del capítulo 1. Ahora en el capítulo 2 se menciona la venida del Espíritu Santo, luego el primer discurso de Pedro, y como reacción ante la predicación de este apóstol vulgo y de las letras, 3,000 personas se convierten y empiezan a congregarse. Y allí llegamos a la porción que nosotros acabamos de leer. La iglesia entonces es la herencia del Calvario. La iglesia del Señor no es un apéndice para nuestro placer.
La iglesia del Señor es parte del programa de Dios. Y yo no puedo decir que estoy bien con Cristo, cabeza de la iglesia, y mal con la iglesia, que es su cuerpo. Entonces, seamos simples. No la busquemos ni la rebusquemos más. ¿Qué elementos tenían nuestros primeros hermanos? Bueno, evidentemente la iglesia aquí es obra de Dios, pero Dios también obra a través de la iglesia. Quiero mencionar los elementos que la constituyen. En primer lugar, miremos en el versículo 41 y 42. Están los elementos de, primero, recibir la palabra de Dios. Hay una transformación, una confesión de fe a través del bautismo, un testimonio público de la fe, de la transformación que el resucitado ha hecho en el corazón de la persona. Luego esa persona que es bautizada se añade a la membresía de la iglesia. Entonces, el primer elemento que nosotros mencionamos aquí en el versículo 42 era que estos creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces, seamos simples y empecemos a ver nuestra vida cómo está siendo capacitada con los principios de la palabra de Dios. En donde ellos perseveraban era en plantarse en la Escritura, ver lo que ella decía de Cristo y vivir de acuerdo a eso, nada más. Entonces, cuando nosotros vemos toda la invitación del Nuevo Testamento, es una invitación a crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. La Biblia nos dice de que cuando Jesucristo fue resucitado y ascendido al cielo en exaltación, dejó la gran comisión a sus discípulos. Y le dice, vayan ustedes y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles. Entonces, seamos simples. Lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer es ir a la Biblia. Número 2. Aquí no debemos confundir el proceso de madurez espiritual con un contenido que solamente se da en un curso. Todo el proceso de madurez tuyo y mío, si has aceptado al Señor Jesucristo como tu Salvador y como tu Señor, es un proceso que dura toda la vida. Entonces, no te desconectes de la Escritura. Hay que perseverar en la Escritura. Y esto tiene que ver con la consolidación, la capacitación. Ahora, en segundo lugar, dice allí el texto que ellos perseveraban en otra cosa. ¿En qué perseveraban los primeros hermanos nuestros? En la comunión unos con otros. La comunión unos con otros. Esto implica el compartir, el cultivar relaciones. Y acá quiero ser todavía más básico. ¿Qué es lo que establece la comunión en el hombre? Pregunto. Total, estamos en casa, estamos tranquilos. Exactamente. Es la sangre de Cristo la que establece la comunión del hombre con Dios, 1. 2, la sangre de Cristo la que establece por efecto la comunión entre unos y otros. Efesios capítulo 4 dice, antes bien sed benignos unos con otros, misericordiosos unos con otros, perdonándoos unos a otros, como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Entonces, la comunión está basada en la sangre de Cristo. Y para esto quiero abrir nada más el texto en otro lado, en el primer libro de Juan. Dice la Biblia en Hechos que los primeros hermanos nuestros estaban perseverando en su consolidación y capacitación, pero también en la comunión unos con otros. Mire lo que dice capítulo 1, verso 5 del primer libro de Juan.
Este es el mensaje que hemos oído de Él y los anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Te das cuenta? Mira allí el versículo 7. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Quiere decir que cuando hay comunión rota con Dios, hay repercusiones, mis hermanos. Isaías capítulo 59, versículos 1 al 3, dice que por tus transgresiones, por tus pecados, por tus iniquidades, has hecho que Dios cierre el oído para no oír. Cuando hay pecado, el pecado fractura la comunión con Dios. Pero Dios, que es grande en misericordia, en una gracia superabundante que no tiene medidas, demostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. ¿Eso lo digo yo? No. Romanos capítulo 5, versículo 8. Pero si sigues leyendo el 9 y el 10, te darás cuenta de algunas otras cosas. La sangre de Jesucristo, dice allí, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Es decir, que el pecado, mi hermano, fractura la comunión con Dios. Y la solución para la rotura, las relaciones que se quiebran, no está en nuestra capacidad, está en la gracia de Dios derramada en la cruz del Calvario, en la sangre vertida allí. Uno de los temas que iba a tratar en la mañana de hoy, posiblemente lo haga en otro momento, tiene que ver con el poder de la sangre del Señor Jesucristo. Pero con esto es suficiente para hoy. Decir que la comunión nuestra está establecida sobre el mérito de la sangre del Cordero de Dios, un Cordero santo, sin mancha, inmaculado, más sublime que los cielos, derramada por nuestras inmundicias. Demasiado amor. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado cuando estamos en comunión. Ahora, póngase a pensar un poquito más. Cuando un cristiano peca, ¿qué pasa? Se corta la comunión con Dios. Y mientras no hay confesión, permanece ese creyente en ese pecado. Uno de los síntomas de esto es el ir abandonando compromisos y el ir dejando de congregarse. Y empieza a ser eso una costumbre. Empieza a ser eso una costumbre. Ya no lee la Biblia, ya lo encontrás y te empieza a decir un montón de cosas de otros hermanos. Esa persona está en una posición fuera de la comunión con el Señor. Porque el que está bien con Dios, con la cabeza de la iglesia, está también bien con los hermanos. Tened cuidado. Porque la comunión se quiebra cuando hay lengua que habla, pero hay oído que oye. Y no hay lengua que hable sin oído que oiga. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que allí son todos, casi somos todos unos demonios, ¿no? Y el pastor ni te cuento. Ese es el arcángel de toda la estructura demoníaca. Y la iglesia que comenzó siendo un lugar de alimento del alma, comienza para esa persona. ¿Y qué te das? Muchas veces eso nos llega a nosotros, nos hiere y te hiere. Pero eso es un síntoma de que esa persona ha quebrado su comunión con Dios. A menos que lo que diga esté comprobado y que sea un pecado, que esté objetivamente comprobado y que haya que disciplinarlo según lo que establece la Escritura. ¿Se entiende? Entonces, ellos perseveraban en la comunión.
Entonces, esas personas tienen la comunión con Dios cortada y por eso no pueden tener comunión con un creyente. Por eso cuando la persona deja de venir, es que mucho antes se ha ido alejando de las cosas de Dios. No tiene que compartir. Le repele espiritualmente a una persona que tenga autoridad de Dios. Por eso no comparte. El que es oveja del Señor escucha la voz de Dios y ¿qué hace? Sigue. Busca un lugar donde haya frescura, un lugar donde haya verdes pastos, palabra del Señor, alimento para el alma. Entonces tenga bien presente esto, mi hermano. Por eso esa persona no puede tener comunión con el que está andando en luz. No pueden ser profundos en sus relaciones. Son como un iceberg, que vos ves la parte de arriba del cubito, pero abajo tienes el 90% que no se ve. Cuidado. Esos pueden hundir grandes transatlánticos como lo que pasó el 12 de abril o el 15 de 1912, se hundió el Titanic. Entonces la vida justa y en santidad le recrimina la conciencia a esa persona. Por eso no puede juntarse con creyentes. Miren lo que dice Proverbios 13:20 en la Nueva Traducción Viviente. Camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en problemas. Muy simple. Júntese con cristianos que eleven su nivel espiritual. No se junte con gente de bajo vuelo. Y como decía el cantante, creo que es Julio Iglesias, no me acuerdo. Vuela, amigo, vuela alto. No me acuerdo cómo dice la canción. No seas gaviota en el mar. La gente tira a matar. Cuando volamos, muy bajo. Si usted es un hijo de Dios, deje que el Señor lo eleve. Y júntese con personas que lo eleven. Seamos comprometidos en la comunión unos con otros. Y cuando haya cosas, las hablamos en amor. Las corregimos de acuerdo a lo que establece la palabra de Dios. Pero no me quiero ir mucho, simplemente mencionar el próximo elemento del libro de Hechos que menciona. Entonces, el primer elemento para ser simples es consolidación para toda la vida. 2, comunión con los hermanos. Lo otro tiene que ver con la contemplación o el culto que le rendimos al Señor. Y dice allí, el versículo 42, que ellos perseveraban también en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto tiene que ver con el culto, donde nosotros oramos juntos, donde participamos de la adoración y la contemplación juntos. El cristiano que está bien no tiene un peso para venir a la iglesia. No la pone como una opción. Hermanos, son 2 horitas, 1 horita y media, 2 horitas por semana que nos congregamos. Y cuando la persona empieza a sentir un peso, un pesar por ir a la iglesia, tiene que empezar a revisar qué cosas le están complicando la vida. Pero cuando un cristiano está bien, escucha que otro le dice, vamos a la iglesia. Y empieza a cantar, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Yo iré, a la casa del Señor iré. Nos trae alegría. Porque eso es una prioridad. Eso es ser simple. Y el próximo elemento y último, y con esto quiero terminar, tiene que ver con el crecimiento. Allí en el versículo posterior comienza diciendo que sobrevino temor a toda persona. No hay poder que pueda parar la influencia de una iglesia en santidad. Y dice el texto que ellos iban impactando al resto de la sociedad y ellos perseveraban unánimes en el templo, en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Y esto tiene que ver con el crecimiento. Tiene que ver con la fertilidad espiritual. Ahora, quiero que pensemos un ratito en nuestras vidas.
Y que seamos honestos ante el Señor. ¿No es cierto que muchas veces la complicamos? ¿Para qué la complica tanto? Muchos de los problemas de los cristianos se resuelven cuando tienen en cuenta esto. Cuando viene gente y me dice, quiero hablar, trato de dilatar la reunión para que esa persona ore. Y sabes que muchos de esos no vienen, porque ya encontraron la solución. Cuando vemos determinaciones en la vida que no están fundamentadas en la palabra de Dios, es muy simple. ¿Por qué te vienen las complicaciones en la vida? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Es eso lo que nutre tu corazón? ¿Estás orando y adorando al Señor con otros? ¿Cómo está tu relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos? Y allí nosotros encontramos la solución a muchísimos de los caminos que muchas veces nos perturban, nos ponen mal, nos desaniman. Seamos simples, seamos básicos. Tal vez tu vida se ha ido secando y ha perdido frescura porque necesita ser simple, que no es ser superficial. Volver a leer la Biblia. Mira lo que te digo. Estamos ahora con un proceso de leer los evangelios sinópticos durante todo el año. Más de 1000 personas en el mundo se han ido sumando. Algunas de las que están aquí también. Y yo te animo, porque hoy hay un analfabetismo bíblico. Hay una carencia de base escritural para vivir, para decidir. Volvamos a la Biblia, hermanos. Que la oración sea, al despertar, el encuentro más hermoso que podamos tener. Que venir a la iglesia, que ir a una casa de bendición, sea algo que te llene el corazón. Hoy me voy a encontrar con tal persona. Hoy voy a ir a visitar a tal otro. Y así de simple, la iglesia, como decía Agustín de Hipona, avanzará imperturbable entre las persecuciones y los consuelos de Dios. Este libro de Hechos cierra y es el libro más inconcluso de todos los del Nuevo Testamento, porque cierra abruptamente, y cuando lees el final del libro de Hechos, dice allí que la iglesia o el evangelio avanzaba, y prácticamente en la revisión 1960 de la Reina Valera dice que todo avanzaba sin impedimento. La iglesia siguió avanzando así, pero eso ha quedado abierto. Y como muchos dicen, Hechos 29 lo estamos escribiendo nosotros, hasta que el Señor Jesucristo vuelva a buscarnos. Hermanos amados, amigos, que esta sea la decisión a partir de hoy. Ser simples, leer la palabra de Dios y consolidarnos en ella, tener comunión unos con otros basados en el perdón liberador de Dios y su reconciliación por la sangre de su Hijo Jesucristo, tener cultos que agraden al Señor y un crecimiento que el Señor hará, porque donde Dios ve corazones dispuestos y sencillos, ahí es tierra fértil para que el cultivo de Dios pueda desarrollarse para la gloria de su nombre.